áreas trabajan, pero más que nada saber quiénes de ustedes trabajan en algún área relacionada con la seguridad social del Estado. Si hay abogados aquí que por ahí a lo mejor que trabajen en algún área en particular del Estado, sería bueno también que nos ayuden en esta clase. No sé si hay abogados que vienen de, no sé, de ANSES, de Superintendencia de Salud, de Riesgo de Trabajo, no sé si hay alguien, pero bueno, si hay alguien, estaría bueno que nos diga y nos cuente también su experiencia. Pero en realidad, el tema de seguridad social, como yo mencioné en el comienzo, creo que da como para como una materia en sí misma, pues muy amplia, pero bueno, igual saludamos que esté incorporada al temario de este año. Yo les contaba que el año pasado, que también dimos con Paula, era un temario más acotado de empleo público, tampoco se veían los aspectos colectivos del empleo público y mucho menos la seguridad social. Pero bueno, este año se incorporaron, por suerte, todos esos temas, pero bueno, de una temática bastante abarcativa para 5 clases, con lo cual vamos a hablar lineamientos generales de la seguridad social, entendiendo de que tenemos varios subsistemas de la seguridad social bueno, que merecen una extensión más acabada, que no lo vamos a poder desarrollar con plenitud en esta clase solamente que nos quedó. Íbamos a asignarle originariamente 2 clases a seguridad social, pero bueno, al final se nos alargó el temario anterior y quedamos con esta clase final para desarrollar este tema. Y también, bueno, hay una cuestión con el tema de la seguridad social. Yo, perdón que sea autorreferencial, pero lo confieso, le estoy tomando mucho más cariño a la materia ahora que cuando era estudiante de la Facultad de Derecho. Siempre los abogados laboralistas fueron más propensos a estudiar el derecho del trabajo que la seguridad social, me parece. Nos pareciera que la materia de seguridad social, si bien siempre se estudió en algunas facultades junto con derecho laboral, en otros ámbitos en forma separada, lo cierto es que los laboralistas no fuimos muy propensos de estudiar a fondo la seguridad social como se debe, y yo creo que es una rama de singular importancia, de importantes desafíos a futuro y de un enorme crecimiento como rama jurídica. Obviamente que cuando hablamos de la seguridad social estamos hablando de una de las expresiones, tal vez la más importante de lo que mencionamos en las clases anteriores, que es el derecho social, cuando seguramente vieron con Paula los principios del derecho del trabajo, ese derecho social que vino a cuestionar las bases de nuestro ordenamiento jurídico profundamente liberal en sus orígenes. Bueno, una de sus máximas expresiones de ese derecho social que venía a cuestionar esa división tajante que hablamos cuando tocamos empleo público entre derecho público y derecho privado, bueno, fue el derecho social, y la seguridad social es una de sus principales expresiones. Bueno, para hacerlo más llevadero, voy a tratar de compartir pantalla y vamos a ver, no, ahí está, ¿no? ¿Me están viendo? La pantalla compartida, sí, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Cualquier cosa me decís, Paula, vos si te querés sumar, no hay inconveniente. Bueno, este Power lo comenzaron a desarrollar con Paula la clase pasada, y bueno, una cuestión de tiempo fue muy poco lo que pudieron abordar, pero vamos a comenzar con seguridad social. Bueno, cuando hablamos de seguridad social, ¿de qué hablamos? Bueno, un concepto que podemos desarrollar es que, bueno, es el conjunto de normas jurídicas que conforman un sistema para la protección de las personas frente a ciertas contingencias, ¿no? Ahora vamos a ver, a mí a veces me gusta para aprender en cualquier materia hacer un breve desarrollo histórico para ver cómo se origina. A veces a algunos les aburre eso, pero es una forma que yo tengo para entender algunas cuestiones, hacer un desarrollo histórico de cómo se origina la seguridad social. Y ahora vamos a ver brevemente cómo el concepto de contingencia es incluso más abarcativo que el concepto de riesgo, por ejemplo. Ahora lo vamos a desarrollar más adelante, pero en principio es
el conjunto de normas jurídicas que conforman un sistema para la protección de las personas frente a ciertas contingencias, ¿no? Contingencias que obviamente pueden ser positivas o negativas, porque es decir, el embarazo, que es una cuestión positiva, y el accidente de trabajo, cualquier tipo de siniestro que sería una cuestión negativa, afección a la salud, ambas afectan o condicionan nuestra producción de ingresos como trabajadores. Y el trabajo humano genera ingresos para el propio sustento, y si está afectada esa capacidad de trabajo, allí es donde aparece la seguridad social para otorgar protección ante esa contingencia, ¿no? Las contingencias que son, se tratan de acontecimientos cuya realización no está prevista, pero puede suceder, ¿no? Pueden ser de naturaleza biológica, económica y social. Ahora vamos a ver cómo el sistema se divide, los subsistemas de seguridad social, en el sistema de jubilaciones, invalidez, pensiones, de enfermedad, desempleo, prestaciones familiares, maternidad, etc. Ahora hay un cuadro bastante ilustrativo de cuál es la normativa vigente que tenemos en cada una de las contingencias. Dicho sistema se materializa en un conjunto de medidas y garantías. Sigamos. Bueno, antes de ir a la Declaración de Filadelfia, una de las cuestiones que siempre resalto es que, bueno, nuestro ordenamiento jurídico está un poco en infracción, en el sentido que en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, se establece que el legislador debe regular un código del trabajo y de la seguridad social. Bueno, eso sabemos, está incumplido, pues. Sería mucho más fácil para nosotros y para los ciudadanos y ciudadanas tener un código unificado con toda la normativa de seguridad social. Bueno, no la tenemos. Tenemos una normativa bastante dispersa e incluso, como ahora vamos a ver, con orígenes y modelos distintos que se abordaron en cada uno de los sistemas. Ahora, ¿qué es la Declaración de Filadelfia, de OIT? La Declaración de Filadelfia, ya OIT desde su conformación en 1919, ya en su propia constitución en 1919, ya establecía que uno de los objetivos era justamente otorgar cobertura a los trabajadores de las enfermedades en general y de las enfermedades del trabajo. Fíjense la visión bastante abarcativa que había en 1919, en donde no se acotaba solamente a la cobertura del trabajador a las enfermedades laborales, sino que se hablaba de las enfermedades en general. Y ya en la Declaración de Filadelfia, en 1944, ahí desarrolla el concepto de seguridad social. Ahora vamos a ver en dónde se origina, pero en principio dice: la seguridad social engloba el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de garantizar a sus miembros, por medios de una organización apropiada, una protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se hayan expuestos. Robert Castel, que es un sociólogo francés, que la verdad que escribió un libro muy interesante que yo leí en mi época de estudiante, que se llamaba La metamorfosis de la cuestión social, un libro muy, muy interesante, que lo recomiendo para que quiera profundizar, donde él explica realmente lo que fue la denuncia de la cuestión social en el viejo continente, en Europa. Obviamente que fue una de las consecuencias no deseadas, pregunta, o no queridas de la revolución industrial europea, donde allí Robert Castel nos dice, bueno, el sistema capitalista dice: hay diferentes individuos. Están los propietarios exitosos, con derechos, y el trabajador es un individuo por defecto, carente de soportes, ¿no? El trabajador construye su seguridad a partir del trabajo. Por eso, Robert Castel hablaba de la propiedad social, ¿no? Basada en los derechos sociales que tienen una función homóloga a la de la propiedad privada para los propietarios. De allí comienza a acuñarse un poco ese término de la propiedad social, en el sentido de que el trabajador que está absolutamente desposeído de los medios de producción y del derecho de propiedad, su único soporte social en el siglo XIX, y luego de haber
superado por el capitalismo, las corporaciones medievales, ya no tenía ese sustento de las corporaciones medievales, con lo cual necesitaba una protección social, si no quedaba, a su buena suerte, y eso fue la denuncia de la cuestión social en el siglo XIX como uno de los lamentables hechos, de las consecuencias lamentables que generó la revolución industrial en la Europa del siglo XIX. Gastón, agrego una cosita, Sí, porque ahí viene el chat que una de las compañeras pone que fuerte suena individuo por defecto. En realidad es un debate con el liberalismo. Pensemos que la noción de individuo se constituye con la Revolución Francesa, la idea de los derechos del individuo. Entonces lo que está planteando es una discusión con el concepto de individuo. Es decir, bueno, esa idea abstracta de individuo, derechos del hombre y del ciudadano, en definitiva está hablando de una persona propietaria, blanca, con cierta posición social, o sea, lo que subyace, lo que no está en la norma, o sea, esa libertad, igualdad y fraternidad, que en algún punto, en muchos puntos significó un avance importantísimo, a una mayoría de personas también las dejó en un carácter de superexposición, como dice Castell, una sobreexposición a todas las riesgos, las contingencias y la imposibilidad de subsistir si no pueden poner a disposición su fuerza de trabajo. Por eso habla de defecto, en ese sentido, es decir, bueno, es una abstracción que si no hay una materialidad, esos derechos no se pueden gozar efectivamente. Por eso dice individuo por defecto. O sea, por eso que en definitiva en el sistema materialmente hay distintos tipos de individuos. Es muy interesante para leer Castell, por más que ya tenga varios años, yo creo que sigue siendo súper actual. Y lo último que digo, hay una película de Daniel, ¿cómo se llama? Yo, Daniel Blake, que no sé si la vieron, de Ken Loach, no me salía de Ken Loach, que justamente creo que aborda en la actualidad, en la crisis en Europa especialmente a partir del 2008, esta cuestión de el individuo carente de soporte, creo yo, ¿no? Si no la vieron, se las recomiendo, es buenísimo. Yo, Daniel Blake. sí, 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 sí. No, no, me estoy acordando ahora, creo que la vi, excelente película. Sí. Está muy bueno dar ejemplos con otros, es decir, está bueno poner ejemplos del cine. El cine a veces es mucho más fácil para ilustrar lo que uno quiere explicar. Me acuerdo cuando hablábamos de los aspectos colectivos del empleo público, yo también quería ponerle ejemplo en el cine, por ejemplo, si vieron Germinal, lo que era el sindicato en sus orígenes, era muy distinto a lo que fue el sindicato luego en el Estado keynesiano, ¿no? Entonces ahí podemos poner dos películas distintas, es decir, Germinal para el siglo XIX, donde se denuncia esta cuestión social, y después podemos poner La clase obrera Valparaíso, donde por ahí ya en el siglo XX hay una cierta estabilidad y un estado de bienestar que da otras contenciones y los instrumentos colectivos, en este caso el sindicato, juegan otro papel. Pero bueno, siguiendo con esto que vos bien lo apuntás, Paula, bueno, lo importante de ver esto es, porque a veces muchos autores cuando hablan de seguridad social, obviamente encuentran en un contexto histórico más amplio antecedentes y se van al Imperio Romano, a la antigua, a la prehistoria, a la tribu, al paterfamilia. Bueno, siempre hubo algún rol de la comunidad para cubrir esa falta de soporte y contención. Ahora, lo que sí es, lo que a mí me gusta reafirmar es que la seguridad social es una rama jurídica de la modernidad, es hija de la cuestión social y de la revolución industrial. Es decir, ubiquémonos en este contexto histórico, porque tal vez si no hubiera habido ni revolución francesa, ni revolución industrial, ni cuestión social, tal vez no estaríamos hablando hoy de seguridad social. Justamente fue la respuesta que supo dar el derecho, no sé si dio o se lo arrancaron, porque la verdad que hubo una conflictividad social muy fuerte. Cuando vemos los primeros antecedentes que, que generalmente se mencionan de la seguridad social, nos vamos a los seguros sociales de Bismarck de 1884, en Alemania. 1883 fue el primer seguro social que estableció von Bismarck, que no era ningún revolucionario social, era un gobernante muy conservador, pero que
en el contexto conflictivo que había en la Europa de esa época. Recordemos que hacía pocos años fue lo que fue la Comuna de París, por ejemplo, en 1871. Estamos hablando que ocurrían cuestiones, conflictos que no se habían visto antes en Europa. ¿Por qué? Porque estaba la cuestión social denunciada. Había una enorme cantidad de gente con una situación de pobreza y extrema que no se había visto antes, ¿no? Entonces eso llamó la atención a muchos gobernantes, incluso conservadores como von Bismarck, incluso a muchos empleadores, algunos con alguna conciencia social, y allí se conformó el primer antecedente que se menciona siempre para la seguridad social, que fueron los seguros colectivos. Fueron seguros, el seguro por enfermedad se reguló en 1883, el seguro por accidente en 1884 y el seguro por vejez e invalidez en 1889. Ahora, eran seguros colectivos que englobaban a un determinado sector de actividad en una mutua donde se contribuía tanto trabajadores como empleadores, y luego el que padecía la contingencia podía obtener una cobertura de ese fondo al que se aportaba. Por eso se habla de un sistema contributivo. Los propios trabajadores y los empleadores contribuían a ese fondo. Esto, que para algunos subsistemas se ha mantenido en el tiempo, por ejemplo, nuestro sistema de obras sociales podemos decir que hoy es prácticamente bismarckiano, es decir, aporta el trabajador y contribuye el empleador. Ahora, el sistema de riesgo del trabajo causaría escozor decir que el trabajador tenga que aportar para que le den cobertura por el riesgo, porque hay una responsabilidad patronal en la indemnidad del trabajador. ¿Por qué tiene que aportar el trabajador para obtener una cobertura ante un siniestro? Por eso digo, hay sistemas y mecanismos que se fueron dando a través de la historia, que algunos en algún subsistema perduran y en otros se tomó otro modelo. Hablando del subsistema de riesgo, y para situarnos en aquella época, ya que estábamos con Robert Castel, bueno, ¿qué pasaba en Francia? Bueno, Francia no adoptó ese sistema de seguro colectivo y en 1898 dictó, por ejemplo, la ley de accidente de trabajo, que fue la que nosotros luego tomamos como modelo para legislar en accidente de trabajo, que fue la 9688 de 1915. Es decir, nosotros podríamos haber optado, de hecho estuvo en el debate en aquel entonces, si seguíamos el modelo bismarckiano para dar cobertura a los accidentes de trabajo o si íbamos por el modelo de una incipiente responsabilidad objetiva que no existía en los códigos civiles. Ustedes fíjense que la ley de accidentes de trabajo, muchos historiadores sociales lo reconocen, que es la primera legislación social de importancia de Argentina. Fue la primera ley que estableció una responsabilidad objetiva 50 años antes que lo que fue la reforma de Borda en el Código Civil, ¿no? Como para dar una dimensión de lo que fue esa legislación en nuestro país en 1915. No me quiero ir por las ramas con el subsistema, pero quería marcar que esto que está planteando Robert Castel, de las personas que quedaban excluidas y que no tenían ningún tipo de contención social, muchos gobernantes conservadores de la época lograron establecer algunos mecanismos, y el primer mecanismo o método que se reconoce es el método de los seguros colectivos bismarckianos de 1883, 84 y 89. Seguimos con la... Ahora vamos a ver cómo continúa igual el desarrollo histórico. Seguimos con lo que menciona Robert Castel, que dice: la propiedad social, por ejemplo, la jubilación, la situación del anciano trabajador que ya no podía trabajar, fue durante siglos un problema terrible por el riesgo de caer en un deterioro total. Con la jubilación todo cambia, teniendo al menos un mínimo de seguridad que le permitirá existir por sí mismo y escapar a las formas más o menos degradantes de la ancianidad. Esta seguridad es un derecho construido a partir del trabajo, inscripto o reflejado en la legislación y garantizado por el Estado. La sociedad salarial, y aquí lo que hablábamos hoy, la jubilación es un ejemplo de esta propiedad social que empieza a instrumentarse tímidamente en un país como Francia a principios del siglo XX
y que se va extendiendo progresivamente hasta finalmente cubrir prácticamente al conjunto de la población, brindándole seguridad social en el marco de lo que podemos llamar sociedad salarial. Fíjense que ahí Castel menciona que al principio del siglo XX Francia comienza con la legislación de jubilaciones. En nuestro país, bueno, que se conmemora todavía el Día del Jubilado, que es la primera ley de jubilación de los trabajadores estatales, que es el 20 de septiembre de 1904, fue la ley 4349. Fíjense que nuestro país, y a pesar de no haber tenido una revolución industrial, porque la verdad que no tuvimos una revolución industrial como Europa, pero sí absorbimos una gran masa inmigratoria que también nos importó su conflictividad social, y eso hizo que nuestro país tuviese un movimiento obrero bastante más pujante que el resto de la región, si vemos en el contexto del resto de los países. Y también en nuestro país, a partir de gobiernos conservadores, como fue el de Julio Argentino Roca, también hay que resaltar que encomendó a través de su ministro del Interior, que era Joaquín B. González, quien le encomendó a Juan Vialé Macé el informe, hizo un informe en 1904 que se llamó el Informe del Estado de la Clase Obrera de la República Argentina. Vialé Macé lo que trató de reflejar en aquel informe, que tomaba como modelo informes que se habían hecho en Europa cuando se denunciaba esta cuestión social, lo que trató de reflejar era la situación precaria en la que estaban las clases trabajadoras en nuestro país, que no tuvo una revolución industrial, muchos de los sectores eran agrarios, agricultores, y un incipiente industrialismo que recién va a venir a partir de la década del 20 y que recién tal vez se va a instalar como un método de sustitución de importaciones a partir de la década del 40. Pero lo cierto es que ese informe de Vialé Macé es luego utilizado en las primeras leyes laborales que se dictó en nuestro país y en las primeras leyes que legislaron sobre seguridad social en los distintos subsistemas. De hecho, recién mencionaba la ley de accidentes de trabajo de 1915, pero antes de esa ley hubo una ley de reparación a trabajadores de un accidente muy grave que ocurrió en el Riachuelo, que era, es decir, todos los servicios públicos estaban en manos del Estado, y un accidente muy grave que hubo, donde hubo fallecimientos y muchos incapacitados, se estableció una ley que reparó a las víctimas cuando no había ninguna legislación. ¿Qué pasaba cuando fallecía el obrero? ¿Qué pasaba con la familia? No había pensión. Digo, como para que nos pongamos en contexto los orígenes de la seguridad social en Europa y que nosotros importamos e implementamos en nuestro país. Ahora bien, este modelo de los seguros obligatorios colectivos, recuerden esa palabra, colectivos, porque ahora vamos a ver los seguros comerciales y los métodos, por ejemplo, de capitalización individual que nuestro país tuvo en el sistema jubilatorio. Pero este modelo bismarckiano colectivo luego va a ser superado, si se quiere, a mi modo de ver, por el informe Beveridge. Beveridge, que era un economista político británico, también de un gobierno conservador, pero en plena Segunda Guerra Mundial, advierte que las grandes secuelas que iba a dejar la guerra, a pesar de que Inglaterra iba a formar parte de los países que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial, pero que obviamente la guerra se desarrolló en su propio territorio, no tuvo la ventaja que tuvo Estados Unidos, que no tuvo su propio territorio en el pleno campo de batalla, advertía las consecuencias sociales que iba a dejar la Segunda Guerra Mundial, y a partir de allí se diseña un mecanismo de financiamiento y de prestaciones donde allí se advierte las bases reales de lo que es hoy el sistema de seguridad social. ¿Qué cambia el informe Beveridge con respecto al método Bismarck del siglo XIX? Bueno, el primer gran cambio de Beveridge es que el financiamiento del sistema no va a originarse en la contribución, el aporte y la contribución de los propios beneficiarios. Es decir, no es un sistema contributivo, sino que es un sistema sustentado por rentas generales. Es decir, a partir del presupuesto del Estado por rentas generales,
se financian las prestaciones. Y también las prestaciones van a tener como destinatario no a un determinado universo cerrado de trabajadores o un determinado sector de la actividad, sino que va a ser reconocido ese derecho a cualquier persona, y ahí aparece el concepto de ciudadanía. Cualquier persona que estuviese viviendo en ese país, independientemente si fuera trabajador de determinada actividad o no, va a tener derecho a esa prestación. Ahí se sientan las bases de lo que conocemos ahora como, como los sistemas de seguridad social, y fundamentalmente, lo de Beveridge, una gestión eminentemente estatal. Es decir, ustedes saben que el modelo inglés en muchos de los subsistemas, por ejemplo en el sistema salud, ese ejemplo, la presencia del Estado es central. Esto no solo ocurrió en Inglaterra, también en la ex Unión Soviética, también en Nueva Zelanda. Bueno, y también lo adoptaron nuestros países europeos a partir de este informe que desarrolló Beveridge cuando todavía no había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Esto va a coincidir con lo que hablamos hoy, con la Declaración de Filadelfia, y también va a coincidir en el plano internacional con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, es decir, y también va a coincidir con una reformulación que hace OIT con la Organización Mundial de la Salud, del concepto de salud, por ejemplo, que nosotros siempre lo abordamos mucho cuando hablamos de la salud en el trabajo. La salud no es solamente no sufrir una enfermedad, sino que es un concepto positivo que implica algo más que no estar enfermo, la salud, ¿no? Entonces, esa reformulación que también ocurre en esa época, va a estar influida por todas estas ideas donde el Estado va a pasar a tomar un rol mucho más importante que el que tenía antes. Ya no era el Estado mínimo, el Estado liberal del siglo XIX, ya va a haber un Estado. Ya estaba el keynesianismo en la economía, en varios estados en la época, y el Estado va a empezar a cumplir funciones en políticas públicas que van a estar sustentadas y financiadas con este mecanismo. Ahora, no quiero irme mucho por las ramas, y no quiero hablar demasiado de Europa sin hablar de nuestro país. ¿Qué pasó en nuestro país con la seguridad social? Bueno, siguiendo ahí a Chirinos, que yo ahí le mandamos la bibliografía, no sé si la pudieron leer. Bueno, él habla de una primera etapa anárquica en nuestro país, antes de 1904, que fue cuando se sancionó la primera ley jubilatoria, y luego habla de una etapa institucional, pero también dispersa, es decir, donde hay cajas jubilatorias, por ejemplo, en el sistema previsional, puntualmente, pero hasta 1967, obviamente, en donde ahí comienza una etapa de unicidad en los subsistemas. No quiero saltearme la importancia que tuvo la Constitución de 1949, el primer gobierno peronista, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que por primera vez hubo una Secretaría de Trabajo y Previsión, porque las carteras laborales de Nicolás Matienzo del principio del siglo no tenían esa fuerte presencia previsional, y también una Secretaría de Salud pública, donde tenemos al sanitarista Carrillo, obviamente que siguió fue influenciado también muy fuertemente por este modelo inglés de gestión estatal de la salud pública. Obviamente que en la década del 60 y particularmente a partir de 1967 comienza un periodo de unificación. Ahí tenemos las dos leyes de jubilaciones, la 18037 y la 18038, que regulan el subsistema previsional para los trabajadores dependientes y para los trabajadores autónomos. Y comienza el periodo de unificación en el sentido de que había una gran proliferación de cajas previsionales en todo el país, y eso comienza una etapa de unificación. Incluso se mantienen también los subsistemas previsionales en las provincias. En el tema salud, por ejemplo, que es otra cuestión muy extensa para abordar,
todo lo que es la legislación de obras sociales también comienza a ser unificado en esa fecha. Tenemos ahí la ley, la 18.610, que, es decir, si bien los antecedentes de las obras sociales muchos las encuentran en el gremio de los ferroviarios, que tenían un gran, que tuvieron sanatorios sindicales y fueron los primeros, si se quiere, no sé si los primeros, porque por ahí después se ofenden otras actividades, pero fueron los que tuvieron una actividad muy pujante en el tema de establecer aportes y contribuciones para tener una cobertura de salud para su actividad. Pero recién va a ser la ley 18.610 la que va a regular el sistema de obras sociales, y que en este periodo de bandorismo sindical los sindicatos van a pasar a formar un papel importante porque van a administrar gran parte de esas obras sociales. También es cierto que en esos años comienza uno de los pecados contra la seguridad social, que es la fragmentación del sistema. Es lo que no es recomendable hacer. Todo lo que los principios, como vamos a ver ahora, que hablan sobre la unicidad del sistema, vamos a ver que en Argentina no está respetado en cada uno de los subsistemas. En otros sí, por ejemplo en el de salud no. La fragmentación es la nota principal. De hecho, en la década del 60 es cuando se habilita la medicina privada, cuando se permite a los sanatorios, a los prestadores de las obras sociales sindicales, se les permite subcontratar a sanatorios privados. Y después, mucho más adelante, lo vamos a ver, aparece lo que se conoce en la jerga como el descreme que es que se permite poder elegir obra social y que se permite nuclear en una obra social, como en la obra social de empresarios, o de nuclear dentro de una obra social a sectores de mayores ingresos. Esto es lo que no se debe hacer en seguridad social, porque vos estás permitiendo que los sectores de mayores ingresos no aporten al sistema general, y estás permitiendo que ellos tengan una cobertura de salud cerrada para los sectores de más altos ingresos, obviamente. Pero bueno, con esto quiero dar un panorama de cómo fue avanzando todos los subsistemas en nuestro país, bastante caótica por mi explicación, pero es bastante caótica y disperso como se fue dando esto en nuestro país. En el subsistema de riesgo del trabajo, recién vamos a tener en la década de los 90 una gran reforma. Y en la década de los 90 justamente vamos a tener una gran reforma en todos los subsistemas. ¿Qué pasó en los 90? Bueno, ya sabemos, por eso digo, hablar de seguridad social y hablar solo del aspecto normativo y desconocer lo que ocurrió en la historia político y social es contar una parte muy parcial de la cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque como bien sabemos, en nuestro país, a partir de organismos internacionales que siempre tuvieron una fuerte injerencia en las políticas públicas que hacen a la seguridad social, siempre nos vimos condicionados para establecer subsistemas de seguridad social. Me estoy refiriendo a qué? Al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que tuvieron una injerencia muy importante en la década de los 90 para reformular todos nuestros subsistemas de seguridad social. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la década del 90 se dicta, en primer lugar, bueno, ustedes saben, la ley 24241, que estableció el régimen de reparto y el régimen de capitalización. Por primera vez en nuestro país se dejaba el sistema de gestión estatal de jubilaciones. Esto que yo mencionaba en Beveridge, que no hay seguridad social, digamos, la seguridad social es solo estatal, no se reconoce a la seguridad social a partir de ser gestionada por el sector privado, por lo menos en lo que ocurría a mediados del siglo XX a partir del informe Beveridge. Bueno, esta idea de la seguridad social gestionada por el capital privado, obviamente es una idea que fue acuñada en Estados Unidos y que en nuestro continente fue impuesta, sabemos, el Plan Cóndor, en Chile, el modelo chileno de la seguridad social, que hoy está tan en debate en la constituyente chilena, justamente fue tomada en la década de los 90 y fue como modelo de gestión para otros países de la región, obviamente Argentina, Uruguay,
Perú, Colombia, Venezuela, todos esos países, Paraguay resistió, Brasil resistió, hubieron algunos países que resistieron a este modelo, pero la mayoría de los países de nuestra región fueron forzados por los organismos internacionales y los gobiernos locales que así lo acuñaron, a establecer reformas y a permitir que el capital privado pudiera ser gestor de este subsistema. Eso pasó en el sistema jubilatorio y en el sistema de riesgos del trabajo, donde aparecen las ART como seguros comerciales, individuales. Por eso digo, no confundir este modelo de los 90 con el modelo bismarckiano. El modelo bismarckiano era de seguros colectivos, pero el modelo de capitalización individual del sistema de jubilación argentino no era bismarckiano, era un sistema que tuvo más en mente los capitales financieros, es decir, cómo activar el capital financiero en una economía, que verdaderamente respetar los principios de la seguridad social que hablamos de a partir